Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Móvil, un podcast, un espacio donde vamos a hablar y comentar sobre las distintas características, programas, dispositivos móviles para comunicarnos, y en este caso empezamos por el podcast. Vamos a empezar por el principio, comentando un poco a qué nos referimos, aclarando muy desde el principio que el podcast no es un formato radiofónico ni nuevo ni viejo, sino que es una nueva y diferente manera de comunicar, una más de las tantas maneras de comunicar que se han ido sumando a lo largo del tiempo, ¿sí? Partiendo de la letra escrita, radio, teatro, cine, televisión, videocassette, internet, páginas web, redes sociales. Todo va sumando en esta historia eterna de comunicar y comunicarnos, sumando y utilizando cada vez más recursos. Hoy el tema que nos ocupa es el podcast, eso que generalmente se agrupa en plataformas como Spotify, por tomar una de las más conocidas, y que nos permite escuchar cuando queramos, donde queramos, en el dispositivo que queramos, aquellos programas o episodios, específicamente hablando de podcast, que tienen temas que nos interesan. Vamos a hacer una primera aclaración. Un podcast es el canal, es el espacio, es el sitio, es la marca que identifica a un comunicador, y en su podcast yo voy a encontrar episodios, los episodios que conforman ese podcast. Habitualmente se suele confundir, escuché un podcast. En realidad lo que escuchamos son episodios de un canal de podcast. Hoy, más que nunca, es muy sencillo crear un podcast con un celular y una computadora, o simplemente con un celular. Podemos no solo grabarlo, sino editarlo, añadirle efectos de sonido y publicarlo en la web, para que cualquiera que tenga, por supuesto, nuestro enlace y nuestra dirección pueda acceder a él. Y aquellos que sean bendecidos por el algoritmo puedan encontrar, cuando buscan temas, el tema de su interés en nuestros episodios. Las características de este formato nuevo, único y singular de comunicar con audio, y que no es radio, son varias, pero podemos sintetizarlas en un acceso de información a la carta. Entonces tengo una suerte de menú donde yo puedo acceder a lo que quiera, a diferencia de la radio, donde estoy atado a una programación, a un horario, a una oferta. En el caso del podcast, la oferta es mucho mayor y más amplia, porque la cantidad de voces se han popularizado y masificado. Y el 75% de los oyentes consultados afirman que una de las principales cuestiones por las cuales se escuchan podcasts es por la flexibilidad, la posibilidad de escuchar cuando quieren y en donde quieren. La variedad de contenido y nichos temáticos que aparecen en los podcasts ha aumentado ostensiblemente, ya que es enorme la cantidad de oferta por un lado y la cantidad de temas abarcados, algo que sería impensable en un espacio comercial como el de la radio, donde todo es tratado a la audiencia, a la programación, al negocio específico de la emisora, negocio que a su vez se entiende por los costos de emisión que tiene. Esto implica que
sea muy fácil para los oyentes encontrar temas en los podcasts y podcasts temáticos que se adapten a sus intereses particulares. Otro beneficio que encontramos, que ya es propio de las plataformas de redes sociales, es el de interacción y retroalimentación. Por las características de la plataforma en donde están alojados, es muy alta la interacción y la posibilidad de retroalimentación que reciben los podcasters, aquellos que emiten podcasts, aquellos que producen podcasts, porque a través de esos comentarios y participación directa, más del 40% de los oyentes, según las estadísticas, interactúan con los creadores y sus anunciantes a través de las redes y plataformas de podcast. La diversidad de voces y las perspectivas sobre los distintos temas han proporcionado, a diferencia de la radio tradicional, una posibilidad de llevar adelante un contenido más inclusivo e enriquecedor. Esta posibilidad se refleja en un abanico de perspectivas mucho más amplio que los medios tradicionales. La posibilidad de contenido a la carta, diversidad temática, interacción con la audiencia y promoción de voces diversas e inclusivas conforman las características de este nuevo medio, que, aunque algunos digan, no, bueno, pero tiene similitudes con la radio, pero también es grabado, es hecho un estudio, es la misma similitud que puede tener una heladera con un armario. Un armario tiene estantes y una heladera también tiene estantes, pero no por eso una heladera es un nuevo formato de armario. Por eso no es un nuevo formato radiofónico. La forma en que se distribuye, se consume y se producen los podcasts lo distinguen y lo posicionan claramente como un formato distinto y novedoso de todo lo anterior. Por supuesto que, como todos los medios de comunicación, coexisten y tienen puntos de contacto. Los podcasts son un medio completamente nuevo y único, y no un derivado ni de la radio ni de ningún otro medio tradicional. Las posibilidades son muy grandes y ofrecen un crecimiento actualmente en creciente demanda. Un podcast es el lugar, es la plataforma, es el canal, ¿sí? O sea, en las plataformas como Spotify hay muchos canales de podcast y ellos tienen episodios. Son episodios temáticos que a veces están relacionados entre sí o a veces están relacionados con el propio conductor o productor o productores del podcast. Se lo encuentra con un nombre, con una descripción del capítulo y una imagen o un logotipo que lo representa dentro de la plataforma de distribución. Muy similar a lo que pasa con los canales de YouTube. Son entregas individuales y en general son piezas autónomas que uno puede escuchar o descargar y llevar en un dispositivo. Es un espacio de creación muy accesible y con enormes posibilidades. Por eso les recomiendo hacer una prueba y seguramente van a encontrar un espacio de creación, de reflexión y de producción muy agradable cuando quizás nunca lo habían pensado. Me despido hasta nuestro próximo episodio.